En primer lugar, lo siento por los fans de los Detroit Pistons que esperaban el vídeo hablando sobre el talento joven de Detroit en breves. Parecía que iban a ganar ellos, de hecho cuando vi los comentarios originales de mi último vídeo sobre los Sacramento Kings, creía que había más votos para Detroit, pero cuando repasé hubo un empate con los Cleveland Cavaliers y después en esta encuesta que puse ayer, más de 400 votos, un 60 y algo por ciento del porcentaje de los votos para los Cleveland Cavaliers, así que en este vídeo vamos a hablar del talento joven de Cleveland. Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con una serie de vídeos que estoy haciendo hablando del talento joven de cada equipo. Ya he hablado de 3 equipos, los Minnesota Timberwolves, los Oklahoma City Thunder y los Sacramento Kings. Hoy llega el turno de Cleveland y decidme en los comentarios cuál es el próximo vídeo que queráis ver. Decidme si queréis que hable del talento joven de los Detroit Pistons o de cualquier otro equipo joven que muy probablemente se vaya a perder los playoffs para hablar de ellos en breve. Pero bueno, en este vídeo vamos a hablar de Cleveland, que tiene algunas cosas interesantes, dependen bastante del draft porque todavía están un poco lejos, pero las cosas no pintan tan mal como pintaban hace un par de años. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, ya estamos muy cerca de los 5000 suscriptores, así que me haría ilusión, la verdad. Dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis sobre los Cleveland Cavaliers y sobre qué equipo os gustaría que hablara de cara al próximo vídeo de esta serie de vídeos. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Lo cierto es que los Cavs tuvieron un comienzo de temporada bastante interesante, fueron competitivos al principio, sobre todo en la primera etapa, le ganaron creo que varios partidos a los Brooklyn Nets, por ejemplo, pero poco a poco se fueron desinflando y es comprensible, es un equipo joven que además tiene muchos problemas internos en torno a Kevin Love, luego tuvieron los problemas con Kevin Porter Jr. al que acabaron regalando a los Houston Rockets, cosa de la que posiblemente se arrepientan, aunque realmente la situación era bastante insostenible, y en general es eso, en Cleveland este año hubo cosas buenas, cosas malas, hay potencial, hay jugadores que tienen buena pinta. Están surgiendo también problemas por otro lado. Ahora se empieza a hablar de que los equipos rivales están diciéndole a los jugadores de Cleveland cosas malas sobre Colin Sexton, sobre que no se la va a pasar y no sé qué. O sea, parece que hay ahí algo de roce con el tema de que Sexton es un poco chupón, básicamente. Pero sea como sea, hay jugadores con buena pinta. Este año va a tener una elección alta en el draft y eso va a ser fundamental. Y la cosa no pinta tan mal. Vamos a ver precisamente las posibilidades que tienen este año de tener suerte en la lotería del draft porque puede ser muy importante para este equipo. Y ahora mismo los Cavaliers tienen el sexto peor récord de la NBA, con lo que tienen más o menos un 30% de posibilidades de tener el séptimo pick y algo menos de un 40% de posibilidades de tener un pick entre el 1 y el 4, que sería lo ideal para ellos, dado que todo el mundo coincide en que este draft está muy cargado entre las posiciones 1 y 5 y después de eso hay potencial, todavía hay jugadores interesantes, pero evidentemente hay un bajón. Si los Cavs consiguen escalar al top 4 de este draft, creo que van a tener un futuro ya bastante asentado y si no, tienen opciones todavía, hay jugadores interesantes en el draft, pero evidentemente no es lo mismo. Pero ahora vamos a hablar del talento joven del equipo. He de decir que los Cavaliers son un poco diferentes a otros equipos en el sentido de que hay varios jugadores interesantes de 24 años y por ejemplo en el caso de Oklahoma decidí hacer el corte en 23 porque había muchísimos jugadores de los que hablar ya de los 19 a los 23 años y dejé fuera jugadores como Ty Jerome que podían ser interesantes porque es que no me daba el tiempo tampoco. Con Cleveland ha sido al revés, he tenido que ampliar el radio e incluir a jugadores de 24 años que siguen siendo jóvenes al final porque si no iba a dejar a varios jugadores fuera. Vamos a empezar entonces a hablar de los jugadores de los Cavaliers de menos a más, en cierto modo por potencial. Evidentemente es algo subjetivo, simplemente yo estoy decidiendo que un jugador creo que puede llegar a ser mejor que otro, pero para empezar, el jugador que está en los Cleveland Cavaliers, que es joven y que me parece el que menos potencial tiene, pero que todavía podría llegar a ser un jugador de la NBA, es Mfiondu Kabengele, un jugador que fue drafteado en la primera ronda hace un par de años por los Clippers, se lo regalaron a los Kings no lo quisieron, lo cortaron y con Cleveland hace unas semanas firmó un par de contratos de 10 días y tras eso ha firmado un contrato para el final de temporada y por un par de años más, o sea que de momento es un jugador de los Cleveland Cavaliers. Kabengele es un jugador que tiene 23 años ya, que básicamente tiene mucho potencial defensivo, es como una especie de small ball center o ala pivot. El mayor problema que tiene es que tiene realmente un skill set de center, es un jugador muy defensivo, con brazos muy largos, bueno físicamente, pero un poco bajo, que de hecho es el sobrino de Dikembe Mutombo, o sea que sangre de taponador tiene, desde luego, pero es un jugador limitado a nivel ofensivo, no es un buen pasador. Ha tirado algo de 3, lo cual le daría una dinámica muy diferente, pero todavía tiene mucho que trabajar y no está claro que vaya a ser un jugador realmente capaz de producir lo suficiente en ataque o de ser lo suficientemente bueno a nivel defensivo pese a su tamaño para realmente ganarse un rol en el equipo, pero por lo menos los Cavaliers lo están probando. Ahora pasamos a un jugador que venía un poco de la nada, un jugador de 4 años en la universidad, que había sido muy bueno en la universidad, pero que no estaba claro que fuera
a tener un impacto en la NBA y de hecho no fue drafeado, y sin embargo ha tenido de hecho un game winner, me acuerdo, lo vi en directo de hecho hace ya unos meses, y ha sido un jugador que ha formado parte de la rotación de este equipo y a veces incluso ha cerrado partidos, y ese es Lamar Stevens, un jugador que, como decía, jugó 4 años en la universidad, en su momento evidentemente era el foco central de la ofensiva de su equipo. En la NBA su rol no se parece en nada a esto, básicamente es un ala pivot o alero, es un poco pequeño para ser ala pivot, pero es un jugador muy potente físicamente, es fuerte, es bastante coordinado, es rápido, o sea que a nivel físico tiene la capacidad de ser un alero o un ala pivot, o incluso en algunas situaciones un poco determinadas, una especie incluso de small ball center, cuyo mayor problema es que evidentemente no es el creador principal de ningún equipo, y menos un equipo como los Cavaliers, que tienen tantos jugadores que necesitan el balón en las manos, y no es un buen tirador. Su tiro de 3 no consigue entrar, y como no es un buen tirador, al final es un jugador que es bueno cortando canasta, es atlético, puede defender de manera bastante consistente, pero le falta eso, o una capacidad de pase superior, una capacidad de tiro, o ser un jugador que destaque en algo más para convertir y estabilizarse realmente. Stevens tiene 23 años de momento y, como decía, mide 1,98 m, 2,6 m de envergadura, 104 kg de peso, físicamente es muy potente, y ha jugado esta temporada con los Cavaliers una media de 12,5 minutos por partido y ha promediado 4 puntos y 2 rebotes, pocas asistencias, pocos triples intentados, y como decía, de esos 0,6 triples intentados, un 16% desde 3, que es muy pobre, y un 46% en tiros de campo. Lamar Stevens es un jugador que puede llegar a ser algo, físicamente como mínimo es un jugador capaz de mantenerse en el campo a nivel defensivo, pero que tiene mucho que mejorar a nivel ofensivo. Otro jugador que ha llegado al equipo de rebote, intercambiado junto a un par de segundas rondas por Jamal Magui, y que creo que puede ser interesante, es Isaiah Hartenstein, un jugador alemán que ha estado en los Rockets, ha estado en los Nuggets, ahora está en los Cavs, y que como center suplente de Jarrett Allen puede realmente hacerse un rol en la NBA. Es un jugador muy grande y bastante móvil para su tamaño, nada excepcional, no es un jugador capaz de defender el pick and roll con soltura ni nada así, pero con 2,13 m de altura y 2,17 m de envergadura y solo 22 años de edad, es un buen taponador que promedia 1,3 tapones en 18 minutos de juego, un buen rebotador, y como pasador ha demostrado algo también. En 18,6 minutos de juego, 2,4 asistencias por partido está muy bien, no tira de 3 en absoluto, no es bueno tirando tiros libres, en eso al final es un center bastante tradicional, pero con su tamaño es un jugador bastante decente como intimidador y que aporta bastante dinamismo a nivel ofensivo, jugando el pick and roll, tomando decisiones adecuadas y como mínimo siendo un jugador capaz de finalizar alley-oops. Un jugador que me parece bastante más interesante que los dos anteriores y del que de hecho hablé hace como un mes en mi vídeo sobre 9 diamantes en brutos que no conocen ni su entrenador, es D-Wade, pero el malo, Dean Wade se llama, y es un jugador que básicamente es un ala pivot o center no muy potente físicamente, pero cuyo principal atributo es que juega duro, se esfuerza en el tablero, hace lo posible por ser un jugador competente a nivel defensivo y que es capaz de tirar de 3. Y si es capaz de tirar de 3 de manera consistente y no es una carga en defensa, va a tener una carrera en la NBA seguro. D-Wade ahora mismo tiene 24 años, ya ha jugado 4 años en la universidad, pero está teniendo una temporada bastante productiva en pocos minutos de juego. Ha promediado 17,4 minutos por partido y solo ha conseguido 5 puntos y 3 rebotes, pero lo más interesante es que en ese tiempo bastante limitado de juego ha tirado más de 3 triples por partido y ha anotado un 37% de ellos con un 43% en tiros de campo. Y al final es un jugador que físicamente es bastante grande, no tiene el problema de que pese a ser bajo le falte peso y lo pueda mover por ahí, es corpulento, aguanta bastante bien el tipo debajo del aro, pelea los rebotes aunque no rebote demasiado tampoco, y es un jugador competente en el aspecto mínimo y necesario para mantenerse en el campo, y que si es capaz de anotar un 37% de sus tiros de 3 con su altura y su capacidad al final de abrir el campo para que los jugadores como Darius Garland y Collin Sexton puedan penetrar con más espacio porque el center tiene que preocuparse de D-Wade, creo que puede tener una carrera interesante. Y un jugador que apenas hemos visto, lleva ya 2 años en cierto modo en la NBA y fue un pick de primera ronda, el pick 26 de su draft, y que este año vuelva a estar lesionado y aún así me parece interesante, es Dylan Windler, un jugador que el año pasado estuvo lesionado toda la temporada y esta temporada ha jugado 31 partidos y ha tenido una lesión de rodilla, lo han operado y no volverá a jugar más hasta la temporada que viene, o sea que apenas hemos tenido realmente tiempo de verlo jugar, pero me parece un prototipo de alero 3&D muy interesante. Es un jugador que, para empezar, aunque no lo aparente, tiene un buen tamaño y físicamente es potente, salta bastante, es atlético, es bastante coordinado, bastante ágil, o sea que es un jugador bastante competente en ese aspecto. Creo que va a ser un buen defensor y es un jugador decente cortando a canasta, y lo principal es que en varios años en la universidad, en 3 años seguidos, promedió por encima del 40% desde 3, o sea que estamos hablando al final de un prototipo de 3&D que no está basado, no de momento, no ha metido tanto sus triples esta temporada, pero que proyecta ser un jugador bastante interesante para estos Cleveland Cavaliers, a los que no les viene nada mal un poco de tamaño y de jugadores versátiles en el ala.
Dylan Windler esta temporada en los 31 partidos que ha jugado ha promediado 16,5 minutos de juego, 5 puntos y 3,5 rebotes, solo una asistencia, 2,5 triples intentados y un 44% en tiros de campo y un 34% desde 3. Y como decía, es un jugador de 1,98 m con 2,8 m de envergadura que está muy bien, que es atlético, se mueve bien y si es capaz de recuperar esa dinámica de 3 que tuvo durante 3 años consecutivos en la universidad, va a ser un jugador con impacto en este equipo. Y ahora llegamos ya a los jugadores más conocidos de los Cavaliers. En primer lugar, el jugador que seleccionaron este año en la primera ronda con el pick número 5, un jugador que teníamos bastante claro lo que iba a ser y se ha asemejado mucho a esto, es un proyecto de momento, pero ese jugador es Isaac Okoro, que es un muy buen defensor ya, con un buen físico, un buen tamaño y que realmente se esfuerza en ese aspecto, y un jugador que a nivel ofensivo tiene mucho que mejorar, su tiro está bastante roto, la verdad, lo intenta. La verdad es que se atreve más de lo que esperaba, pero no le están entrando demasiado. Pero es un jugador que con 20 años de edad, en uno de los peores equipos defensivos de la NBA, aporta algo que realmente hacía falta. Mide 1,96 m, puede jugar de escolta de alero a nivel defensivo, incluso de ala pivot, dependiendo de la situación. Y en ataque, como mínimo, se esfuerza, corta canasta, pelea por el rebote ofensivo e intenta sus triples. No los mete demasiado, pero lo intenta. En esta temporada ha jugado bastante, no ha tenido problemas de minutos, la verdad, ha promediado casi 32 minutos de juego, 8,6 puntos, 2,9 rebotes, 1,7 asistencias, casi 3 triples intentados, un 42% en tiros de campo y un 29% desde 3. Como decía, el triple Isaac Okoro necesita todavía mejoras. Si lo consigue llevar hasta un nivel promedio, combinado con su muy buena defensa y que todavía puede mejorar muchísimo como jugador, solo tiene 20 años, creo que es un jugador todavía muy interesante. No es una locura del quinto pick del draft, pero está haciendo lo que esperábamos que hiciera, básicamente. Un jugador que sí que está superando muchas expectativas y que fue un robo este año porque lo consiguieron a cambio de un pick que va a ser el 26 o 27 de este año, es Jarrett Allen, que es un center defensivo que ayuda muchísimo a este equipo de Cleveland Cavaliers, un jugador muy eficiente que no hace tonterías, sabe cuál es su función a nivel ofensivo y que en defensa es al final un taponador y un intimidador muy bueno y un muy buen reboteador. Y es que está teniendo una temporada muy buena. Jarrett Allen acaba de cumplir 23 años, o sea que es bastante joven todavía, y es un center de 2,11 m con una muy buena envergadura de 2,27, que básicamente es eso, es un jugador que siempre va a intentar conseguir defender, va a intentar taponar, aunque muchas veces le hagan pósters, no tiene miedo de eso, lo que quiere es evitar que el equipo contrario anote, que es lo más importante que puede querer un center, y que en ataque no es un jugador que tire, lo intenta a veces, algún tiro de media distancia, pero no me fiaría mucho de ello, no es un buen tirador de tiros libres ni siquiera, pero es un jugador grande, que finaliza bien cerca del aro, es eficiente y cumple su función en ataque, y en defensa es un jugador que puede realmente llegar a ser un monstruo a la larga. En esta temporada con los Cavaliers, que no ha jugado tanto porque empezó la temporada en los Brooklyn Nets, ha promediado 30 minutos de juego, casi 14 puntos y 10 rebotes, que está muy bien para un jugador de 23 años, solo 1,6 asistencias, 1,5 tapones, que tampoco es una locura, ha promediado más en su carrera, pero lo importante, como siempre, no son los tapones, es la intimidación y lo que altera los disparos, no simplemente el hecho de conseguir o no conseguir un tapón. Ha promediado un 64% en tiros de campo, que es un porcentaje muy alto de acierto. Al final, si el balón llega a Jarrett Allen e intenta anotar, generalmente lo consigue, lo cual evidentemente es algo que ayuda mucho al equipo. Y un 70% en tiros libres, que como mínimo no es terrible, no está en el 50 y algo por ciento, pero tampoco es ninguna maravilla. Y ya para finalizar llega el turno de Sexland, de los dos jugadores más destacados de este equipo. Yo he decidido hablar primero de Collin Sexton porque tengo más esperanzas en Darius Garland, sinceramente. Collin Sexton aún así ha tenido una temporada muy buena. A nivel ofensivo hay poco de lo que quejarse con este jugador, que mide solo 1,85 m y a nivel defensivo tiene sus carencias, pero es muy rápido, tira muchísimo mejor de lo que esperábamos, juega con muchísima intensidad, eso no se lo puede negar a nadie. Están empezando a surgir bastantes quejas sobre su disposición a repartir juego y sobre el hecho de que en ocasiones se esfuerza demasiado en ser el que crea todo y no involucra a sus compañeros, pero es un jugador de 22 años, todavía puede trabajar en esto, y con 22 años y en su tercera temporada en la NBA ha promediado ya 24,4 puntos por partido, que es una auténtica locura. 3 rebotes, 4,1 asistencias, 4,5 triples intentados y unos muy buenos porcentajes de tiro, 48% en tiros de campo y 38% desde 3, para un jugador anotando casi 25 puntos y que mide 1,85 m, es una locura, la verdad. En defensa no aporta demasiado, como playmaker no es nada espectacular, 4 asistencias por un partido para un jugador que tiene tanto el balón en las manos no es ninguna locura, desde luego, pero es innegable que es un jugador muy bueno, un jugador que va a tener valor, y sinceramente, si llega el momento en el que tienen que decidir entre Garland y Sexton porque consideran que no pueden jugarlos juntos como base y escolta, que me parece un pensamiento legítimo y puede que llegue a pasar, yo me quedaría con Darius Garland, pero Collin Sexton va a tener valor y van a poder intercambiarlo por algo útil para el equipo, lo cual es fundamental. Así que no tengo ninguna queja con Sexton, que creo que es un jugador que ha jugado muy bien esta temporada y la temporada pasada.
Y por último, el jugador que a mí más me gusta de los Cleveland Cavaliers y un jugador que ha tenido una temporada muy buena, aunque ha estado bastante lesionado en la mitad de la temporada, es Darius Garland, que es un jugador que está demostrando un talento y unas capacidades, sobre todo como pasador, que no se vieron en la temporada pasada y que realmente lo hacen ser un jugador mucho más prometedor de lo esperado. Al igual que Colin Sexton es pequeño, mide 1,85 m y es menos atlético y menos físico que él, no es un jugador que vaya a matar en la cara de nadie, ni mucho menos, pero es un jugador con mucha más habilidad con el balón en las manos, realmente un jugador más creativo, un mejor pasador, me parece un tirador más natural, aunque los porcentajes de tiro sean similares, y un jugador en general más completo, con más habilidad de involucrar a sus compañeros y que tiene además un año menos. Garland solo tiene 21 años y es un jugador que a nivel defensivo el año pasado era uno de los peores defensores de la NBA, este año sigue sin ser bueno, pero ha demostrado algo de mejora también y eso es interesante. En esta temporada Darius Garland ha promediado casi 18 puntos, 2 rebotes, 6,2 asistencias, 5 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 39% desde 3. Porcentajes de tiro muy buenos, muy buena capacidad como creador, sigue desarrollándose, solo tiene 21 años. Creo que es un jugador que a la larga va a tener realmente un impacto muy positivo para este equipo y que tiene más capacidad de ser un base si realmente hace falta un base que Colin Sexton, que consigue asistencias porque tiene el balón en las manos y en ocasiones pues se la pasa al jugador que está abierto. Son jugadores muy diferentes a la hora de crear y de conseguir las canastas y al final Darius Garland no necesita ser tan dominante y puede jugar mucho más si le da el balón en las manos. Por eso me gusta más y creo que puede llegar a ser mejor que Colin Sexton. Y esta ha sido mi revisión sobre el potencial de los Cleveland Cavaliers en base a los jugadores que tienen ahora mismo jóvenes. Como veis, hay cosas con buena pinta, no veo realmente una superestrella aquí, en el mejor de los casos creo que Colin Sexton o tal vez Darius Garland podrían llegar a ser muy buenos, pero no creo que Sexton tenga mucho más margen de mejora, a menos que mejore un poco como pasador. Garland creo que puede mejorar mucho más, pero no veo realmente ese factor de realmente superestrella en él. Así que creo que van a necesitar ayuda en el draft, seguir desarrollando talento, pero la cosa está mucho mejor ahora que hace un año. Isaac Okoro pinta bien, Darius Garland pinta mucho mejor, Jarrett Allen fue un fichaje increíble y el pick del draft puede ser muy valioso. Así que los Cleveland Cavaliers todavía tienen un largo camino por delante, pero la cosa no está tan mal como parecía. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.